Estimados y estimadas, reciban un cordial y distinguido saludo. En representación de la Academia Jurídica Lex Jus, es un honor darles la cálida bienvenida a esta nueva sesión académica, espacio que reafirma nuestro compromiso con la formación continua y el debate jurídico de calidad. Me presento, mi nombre es Joana Carolay Cabello Alfaro y tendré el privilegio de acompañarlos como moderador el día de hoy. En esta oportunidad contamos con la presencia de un destacado profesional del derecho, el doctor Ángel Armando Alejandro Sánchez Guamán, quien nos brindará su ponencia titulada Procesos del control normativo y jurisdicción supranacional. Hablándole un poco sobre nuestro distinguido abogado, pues mencionarles que es abogado de la Universidad de San Martín de Porres, máster en la Universidad Castilla de La Mancha, abogado del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con nosotros. Recordar a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas a través de los comentarios del Zoom y después vamos a tener una ronda de preguntas para que el doctor nos pueda solucionar todas nuestras incertidumbres. Sin más preámbulos, le cedemos el pase a nuestro distinguido doctor Ángel Armando Alejandro Sánchez Guamán. Buenas noches, Joana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Se me puede escuchar bien? Por favor, confírmame. Sí, se le puede escuchar perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Me parece que es un espacio muy importante. Siempre es interesante poder tocar temas en materia constitucional, sobre todo cuando el contexto peruano, pues, exige una constante actualización sobre estas materias, ¿no? Diremos que el derecho constitucional está dando la hora, por así decirlo. Y bueno, como bien lo ha señalado Joana, pues el tema que se me ha encomendado impartir es el de procesos constitucionales de control normativo. Como para cerrar ya este diplomado, veremos lo que son los procesos constitucionales también llamados orgánicos, que tienen una naturaleza bastante diferente a los procesos de tutela de derechos que yo entiendo que son los que han estado viendo hasta el momento. Y bueno, en realidad, más allá del título de la ponencia, pues en concreto vamos a tratar de aprovechar el tiempo para hablar sobre cuatro temas, básicamente, que son el proceso de acción popular, el proceso de inconstitucionalidad, que vendrían a ser estos dos primeros temas los que en estricto son los procesos de control normativo. También aprovecharemos para tratar de explicar a grosso modo, quizás con los elementos más básicos, el proceso competencial o el conflicto de competencias constitucionales. Y por último, un poco sobre el sistema interamericano de derechos humanos, como para cerrar de manera completa este paquete de derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Así que voy a compartir unas diapositivas. Por favor, me confirman cuando ya puedan apreciarse. Me parece que sí, sí pueden verse, ¿cierto? Se puede ver perfectamente, doctor. De acuerdo, muchas gracias, Joana. Bueno, como les estaba comentando, vamos a hablar sobre los procesos constitucionales de control normativo. Hasta el momento, lo que han visto a lo largo del diplomado, a lo largo de las primeras 7 sesiones, pues han sido los procesos constitucionales de tutela de derechos, el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Estos procesos, como ya bien deben saber, se tratan de mecanismos jurisdiccionales que tienen como finalidad la tutela de derechos fundamentales. Sin embargo, la Constitución y naturalmente el Código Procesal Constitucional o el nuevo código, utilizando el nombre que le han puesto a esta norma, pues incorpora o tiene en cuenta otros procesos también constitucionales, pero de naturaleza distinta, que son el proceso de acción popular
el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Estos son llamados procesos constitucionales orgánicos. ¿Por qué? Porque diremos que el centro de la discusión o el objeto sobre el cual se discuten este tipo de procesos, pues no va a ser la tutela de derechos fundamentales, no va a girar en torno a la parte dogmática de la Constitución, sino por el contrario a la parte orgánica. Es por eso que reciben este nombre. Y si somos estrictos, solo los dos primeros, es decir, el de acción popular y el de inconstitucionalidad, calzan como procesos de control normativo, como vamos a ver. Ese es un poco el contenido de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Como les comenté, son cuatro temas. Y pues los dos primeros, que son el proceso de inconstitucionalidad y acción popular, los vamos a tocar de manera conjunta, ya que su naturaleza nos permite hacerlo. Pues vamos a recordar un poco este principio constitucional, que además es un principio general del derecho y que muchos de ustedes lo deben tener más que claro, que es el principio de jerarquía normativa. Según la Constitución peruana, las normas del ordenamiento jurídico peruano, pues, se ordenan a través de un criterio de jerarquía, es decir, que hay normas con mayor rango que otras. Y de manera general tenemos pues tres estamentos o tres niveles en cuanto a la jerarquía normativa. En la base, las normas de menor jerarquía vendrían a ser las normas infralegales o normas reglamentarias. Por encima de ellas están las normas legales o normas con rango de ley, es decir, la ley formal emitida por el Parlamento, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, el reglamento del Congreso, las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. Y por encima, en la cúspide del ordenamiento jurídico, pues están las normas constitucionales que, como vamos a ver más adelante, pues van más allá que el propio texto de la Constitución, pero naturalmente la Constitución formal, la que conocemos como Constitución, la Constitución Política de 1993, eso es la que encabeza este listado. ¿Qué implica el principio de jerarquía normativa? Pues la consecuencia es muy sencilla. Implica que la validez jurídica de las normas va a depender de la coherencia o concordancia que éstas tengan respecto de las normas de superior jerarquía. Es decir, que la validez de las normas infralegales o reglamentarias va a estar supeditada o condicionada a su coherencia con las normas legales y constitucionales, e igualmente la coherencia, perdón, la validez de las normas legales, pues va a depender de su coherencia con las normas constitucionales. Si ello no se cumpliera, si una ley contradijera lo que dice la Constitución o si un reglamento contradijera lo que dice la ley y o la Constitución, pues la consecuencia es simplemente que estas normas son inválidas. ¿De acuerdo? Esa es la premisa principal para poder entender este tipo de procesos. ¿Y por qué lo digo? Porque el proceso de acción popular y el proceso de inconstitucionalidad son justamente mecanismos jurisdiccionales que van a defender la jerarquía normativa, tienen como centro el juicio de validez de determinadas normas. En el caso de la acción popular, pues serán los reglamentos, es decir, que en este proceso se va a evaluar a partir de la iniciativa de un justiciable si los reglamentos son o no conforme a lo que dice la ley y la Constitución, mientras que en el proceso de inconstitucionalidad, de la misma manera, al iniciar el proceso, pues se va a valorar si es que la ley cuestionada, la ley impugnada, va conforme o no va conforme con la Constitución directamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en principio unos aspectos procedimentales. En contraste, ya que son bastante marcados. Por un lado, el proceso de acción popular es un proceso de competencia exclusiva del Poder Judicial. Es el único proceso constitucional en el cual no tiene incidencia el Tribunal Constitucional, ni siquiera de manera potencial como si pasa en los procesos de tutela de derechos. Y en contraste, el proceso de inconstitucionalidad es un proceso de competencia exclusiva y definitiva del Tribunal Constitucional, es decir, que tiene la única y la última palabra al momento de decidir si una ley es o no inconstitucional. ¿Ok? Por otro lado, en el proceso de acción popular, pues hablando de un aspecto meramente procesal, la legitimidad, es decir, quienes pueden interponer una demanda de acción popular, pues según lo que determina el Código Procesal Constitucional, es cualquier persona. Tienen una regla de legitimación amplia, absoluta.
cualquier persona, podría ser cualquiera uno de nosotros, así como también una institución o algún funcionario público, podría promover el inicio de un proceso de acción popular y dentro de este proceso, pues cuestionar la validez de una norma reglamentaria. Y la demanda tendría que ir dirigida pues al órgano que emitió esta norma. Mientras que el proceso de inconstitucionalidad tiene una regla de legitimidad restringida. La propia Constitución y el Código Procesal Constitucional determina quiénes pueden interponer una demanda de inconstitucionalidad, que son sujetos cualificados, sujetos con una característica especial, que son los que vamos a ver en este momento. ¿De acuerdo? Este es el artículo 203 de la Constitución, que es enlista la lista, valga la redundancia, de sujetos facultados o legitimados para interponer una demanda de inconstitucionalidad. Y en primer lugar, pues está el presidente de la República, seguido de el fiscal de la Nación, así como del presidente del Poder Judicial, con un previo acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los tres primeros legitimados son, de cierto modo, los titulares de estas tres entidades. Ocurre lo mismo con el defensor del pueblo y también el 25% del número legal de la Cámara de Diputados o del Senado, entendiendo esto bajo la modificación y el retorno a la bicameralidad. Mientras se siga aplicando la versión anterior del artículo 203, pues será el 25% del número legal de congresistas en general. Asimismo, los ciudadanos también pueden promover una demanda de inconstitucionalidad, pero no de manera individual como se ocurre en la acción popular, sino que tienen que juntarse 5.000 firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones para cuestionar pues normas de alcance nacional. Pero si la norma es una ordenanza municipal, la pueden cuestionar tan solo el 1% de los ciudadanos de ese respectivo ámbito territorial, siempre y cuando el porcentaje no exceda el número de firmas anteriormente señalado. Pues no, en ese caso estaremos ante el primer supuesto. Asimismo, los gobernadores regionales, con acuerdo del Consejo Regional, y los alcaldes provinciales con acuerdo del mismo consejo, ¿no? Pero únicamente en materias que le son de su competencia. Y por último, que pues últimamente ha tenido también bastante incidencia en la jurisprudencia constitucional, pues pueden interponer las demandas de inconstitucionalidad los colegios profesionales. Es bastante común, de hecho, que los colegios de abogados, sobre todo, pues promuevan procesos de inconstitucionalidad, como pasó el año antepasado contra esta ley que transfería, por así decirlo, ciertas competencias del Ministerio Público a la Policía Nacional del Perú. Ok, entonces, volviendo al contraste de estos dos tipos de procesos, pues les mencionaba, ¿no? Como hemos señalado, que la legitimidad del proceso de inconstitucionalidad es restringida. Solamente estos sujetos especiales que tienen una cualidad especial pueden promover una demanda de inconstitucionalidad. Pero al igual que en la acción popular, la demanda tiene que ir dirigida en contra del órgano que emitió la norma cuestionada. Será el Poder Ejecutivo, si es que se está cuestionando un decreto de urgencia o un decreto legislativo, o será el Congreso de la República, si es que se cuestiona, pues, una ley formal, una ley emitida por el Parlamento o el reglamento del Congreso. Y ocurre lo mismo con los gobiernos regionales respecto de las ordenanzas regionales y los gobiernos municipales respecto de las ordenanzas municipales. Vale decir también que dentro bueno, como han podido apreciar, y vamos con el siguiente aspecto, el proceso de inconstitucionalidad no solamente controla las leyes, sino ordinariamente se dice, ¿no? El control constitucional de las leyes, pero en realidad hablamos del control constitucional de las normas con rango de ley, que abarca todo el tipo de normas o de dispositivos normativos que hemos mencionado en este momento. Mientras que el proceso de acción popular pues va a controlar lo que son los reglamentos, las normas infralegales, decretos supremos, resoluciones de alcances generales, siempre y cuando estas no sean actos administrativos. Si al final una resolución administrativa, porque sabemos que en la práctica ese es el nomen juris, el nombre que se utiliza para emitir distintos tipos de pronunciamientos en la administración pública, pero si la naturaleza de esta resolución administrativa es en realidad un acto administrativo o un acto de la administración y no una norma,
un reglamento, pues entonces no podrá cuestionarse vía proceso de acción popular, sino más bien vía proceso de contencioso administrativo o eventualmente en un proceso de amparo de acuerdo con las normas que ya ustedes conocen respecto del presidente del Ríos Núñez. ¿Ok? Ahora, yo les mencionaba al principio que los procesos de control normativo, tanto de acción popular como el de inconstitucionalidad, son juicios de validez jurídica, es decir, que se va a contrastar una norma respecto de su coherencia con las de superior jerarquía. Y esta norma se conoce como norma objeto de control. Es por eso que en la diapositiva se puede apreciar. El objeto de control de la acción popular son los reglamentos, mientras que el objeto de control del proceso de inconstitucionalidad son las normas con rango de ley. Y así como hay un objeto de control, existe un parámetro de control, es decir, aquellas normas sobre las cuales o las que van a ser utilizadas para verificar la validez jurídica de la norma que es objeto del control. Y en el caso de la acción popular, pues el parámetro de control está compuesto en primer lugar por las normas con rango de ley, en cuyo caso, si se contradijera un reglamento contra una ley o norma con rango de ley, se dirá que este reglamento es ilegal, pero también puede ser contrastado con la propia Constitución, en cuyo caso se dirá que este reglamento es inconstitucional. Mientras que en el proceso de inconstitucionalidad, el parámetro es justamente las normas constitucionales, ¿no? Se dirá que esta ley es inconstitucional o que carece de validez constitucional. Bien, ahora, otro aspecto procedimental interesante es el del plazo de prescripción. Mientras que el proceso de acción popular opera con un plazo de prescripción de 5 años, contados a partir de la emisión de la norma reglamentaria, desde su publicación en el Diario Oficial del Peruano, el proceso de inconstitucionalidad rige con un plazo de 6 años en el caso de decretos legislativos, decretos de urgencia, leyes parlamentarias, el reglamento del Congreso, ordenanzas municipales y ordenanzas regionales. Pero existe una excepción y es la de los tratados. Recordemos que dentro de nuestro sistema jurídico, pues los tratados, salvo los tratados en materia de derechos humanos, el resto de tratados poseen el rango legal y por lo tanto forman parte de este grupo al que llamamos normas con rango de ley. Pero en este caso, eh, la prescripción no va a ser de 6 años, sino va a ser de 6 meses nada más. ¿De acuerdo? Ok. Otros aspectos interesantes. Una vez que se emite, o mejor dicho, si es que se declara finalmente la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un reglamento, es decir, que la sentencia del proceso de acción popular tiene un sentido estimatorio, es una sentencia fundada, pues la sentencia va a poder fijar sus efectos en el tiempo, ¿de acuerdo? Mientras que la sentencia de inconstitucionalidad tiene una restricción bastante marcada y es la prohibición de efectos retroactivos. Esto pues con la intención de garantizar la seguridad jurídica, porque recordemos que se estaría eh, expulsando del ordenamiento jurídico a una norma con rango de ley, que no es cualquier cosa. Asimismo, ambas sentencias compartirían las siguientes cualidades. Primero, que son de efectos generales, es decir, que tienen efectos erga omnes, oponibles ante cualquier sujeto público o privado, y se publican en el diario oficial El Peruano. No, ninguna implica la posibilidad de reabrir procesos ya concluidos, aunque bien es cierto que en materia penal pues existe una excepción en cuanto a al recurso de revisión, que la inconstitucionalidad de la norma penal pues es un supuesto que la habilita, pero viene a ser una excepción a la regla. Si es que ya feneció un proceso en el que se aplicó una norma que fue declarada inconstitucional, pues la declaratoria de inconstitucionalidad no implica la posibilidad de reabrir este proceso. Y asimismo, si la norma que se está cuestionando y que finalmente fue declarada ilegal o inconstitucionalidad tuviera disposiciones derogatorias, su declaratoria como tal, o sea, como ilegal o como inconstitucional, pues no implicaría que las normas que fueron derogadas por esta recobrarían vigencia, o sea, no regresan a la vida, simplemente se genera un vacío al que puede ser atendido eventualmente mediante la expedición de una nueva norma o en casos excepcionales, pues mediante sentencias estructurales, que son un tema aparte, pero también muy interesante. Finalmente,
El proceso de inconstitucionalidad, como les comenté, pues es competencia única y exclusiva del Tribunal Constitucional y solamente el Tribunal Constitucional decide en única y definitiva instancia. No existe una etapa recursal del proceso de inconstitucionalidad. Mientras que el proceso de acción popular sí posee una etapa recursal. La demanda se plantea en primer lugar ante la sala constitucional o la sala civil en su defecto de Lima o del distrito judicial pertinente, y en cuyo caso se emitiera una sentencia estimatoria, pues esta puede ser apelada en el plazo de 5 días hábiles ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República. Vale precisar que si no hay impugnación de parte, es decir, que no se, diremos, la parte derrotada en el proceso no interpone un recurso de apelación, pues existe la obligatoriedad de elevar en consulta, de todas formas, a la sala la determinación de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma. Y eso vendría a ser básicamente estos aspectos procedimentales de ambos procesos. Ahora bien, como yo les comentaba, el proceso de acción popular es un proceso de juicio de validez jurídica, en el que el parámetro de control son las normas constitucionales y las normas legales, dependiendo de cuál sea la pretensión, porque uno puede plantear su demanda argumentando que este reglamento es ilegal, así como puede plantear que simplemente este reglamento es directamente inconstitucional, o en pretensiones mucho más complejas, pues se puede señalar que es un reglamento ilegal e inconstitucional, y naturalmente tendrá que señalarse por qué se considera ilegal o constitucional, es decir, cuál sería esta disposición normativa de la Constitución o de las leyes que se ve contravenida, contrariada o vulnerada por este reglamento. Y pues el objeto de control, como les comentaba, es la norma con rango infralegal o reglamento simplemente. Esta estructura se vuelve un poco más compleja cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad. Yo les estaba adelantando al inicio que las normas constitucionales van más allá que la simple constitución. Y es a partir de ahí que nace un término, una locución que es la del bloque de constitucionalidad. Es decir, un conjunto de normas que tienen rango constitucional, que son normas que regulan el ejercicio del poder y la protección de derechos fundamentales, pero que pues no forman parte del cuerpo formal de la Constitución. Entonces, expliquemos un poquito este esquema, ya que el esquema que maneja la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, pues es, diremos, más o menos adoptada, recogida de la doctrina del bloque de constitucionalidad de Italia, que tiene una lógica más o menos parecida a esta. Estábamos señalando que el objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad, pues es la norma con rango de ley. Decretos de urgencia, decretos legislativos, la ley formal o ley parlamentaria, el reglamento del Congreso, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales y los tratados que no son de materia de derechos humanos. Ese es el objeto de control. En el parámetro de control vamos a encontrar, obviamente, a la propia Constitución, el texto de la Constitución Política de 1993. Pero además, en determinados casos, dentro del parámetro de control puede incorporarse lo que se conoce como norma interpuesta. ¿Qué es una norma interpuesta? Pues en primer lugar, se trata de una norma con rango de ley. Es decir, que bajo ciertos supuestos, en el proceso de inconstitucionalidad va a poder controlarse la validez jurídica de una ley teniendo en cuenta otra ley, pese a que formalmente tienen el mismo rango, la misma jerarquía. ¿Pero ello por qué ocurre? Pues porque se tratan de normas que por mandato de la propia Constitución desarrollan aspectos propios del derecho constitucional. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recoge tres supuestos. Primero, las leyes que regulan requisitos esenciales de producción normativa. Ese sería, por ejemplo, el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso es una norma con rango de ley, pero además recoge aspectos em, procedimentales y formales en cuanto a la elaboración de leyes. Y este reglamento del Congreso establece como, por ejemplo, el quórum para las votaciones,
topes máximos, establece la cantidad de votos que necesita una norma para aprobarse, el procedimiento, todo el íter procedimental, por las comisiones que debe pasar. Ahora que se incorpora la bicameralidad, pues es un poco más complejo el procedimiento. Y una ley, pese a que su contenido pueda ser, em, diremos, no contrario a la Constitución, pero si no observa algunos de estos requisitos que forman parte de su procedimiento, pues incurriría en un vicio de inconstitucionalidad formal, que puede ser contrastado directamente con la Constitución o también con el reglamento del Congreso. Y este reglamento del Congreso, pese a ser una norma con un rango de ley, pues para los fines de este contraste, para los fines de esta evaluación, entraría en calidad de norma interpuesta y formaría parte del parámetro de control jurídico y no parte del objeto de control. El segundo supuesto es que la Constitución expresamente desarrolla ciertos contenidos en materia constitucional. Ocurre, por ejemplo, cuando la Constitución dice que la ley determina la adecuada protección contra el despido arbitrario. Pues en este caso lo que le encargó el constituyente al legislador pues es desarrollar el contenido de este derecho que es a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Y este derecho, ¿dónde se encuentra desarrollado? Pues en el decreto legislativo 728. Puede ocurrir lo mismo, por ejemplo, con la Ley General de Salud. Obviamente no estamos hablando de que todo el contenido de estas leyes pues, sean normas de rango constitucional, sino que algunos aspectos, los que se encarguen de desarrollar estos derechos fundamentales, pues van a formar parte del parámetro de control, dependiendo cada caso, durante un juicio de validez constitucional respecto de las leyes. ¿Ok? Eso es importante. Y el tercer supuesto es pues que el constituyente, a través de la Constitución, pues también le encarga a ciertos también le encarga al legislador el desarrollo de ciertos aspectos de la Constitución, como son de las competencias de los órganos constitucionales. Y el ejemplo más claro es aquí, pues, las leyes orgánicas. La ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de bases de descentralización, que tiene calidad de ley orgánica. Entonces, este tipo de normas que se encargan de desarrollar las competencias constitucionales o establecer límites a las competencias constitucionales, pues también pueden formar parte del parámetro de control en algún caso y por lo tanto entran en calidad de norma interpuesta. Ojo, no significa que estas normas con rango de ley sean o dejen de tener su rango de ley y pasen a tener rango constitucional, sino simplemente que durante la evaluación del objeto de control, pues van a pasar a formar parte del parámetro, porque son normas que materialmente poseen un contenido constitucional pese al rango formal que posee el dispositivo normativo sobre el cual están incorporadas. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos un poco el flujograma de los procesos de control normativo. En este caso, pues vamos a verlo rápidamente porque de todas formas son aspectos que están desarrollados en el código y lo más importante es aprender la parte sustantiva sin perjuicio de los que se dedican al litigio constitucional. Como les señalaba, la demanda de inconstitucionalidad puede plantearse en el plazo de 6 años desde el día siguiente de la publicación de la norma en el peruano o en el caso de los tratados, pues solamente 6 meses. Se califica la demanda y una vez que se califica la demanda, que se tiene un plazo de 10 días hábiles, pues puede ser declarada inadmisible y en cuyo caso se le dará a la parte demandante la posibilidad de subsanar este vicio formal, en cuyo caso no lo hiciera, pues se declara simplemente improcedente la demanda, o pues se considera que la demanda sí procede y se admite. Una vez ello, se notifica a la parte demandada, que es el órgano que emitió la norma, y este tiene un plazo de 30 días hábiles para pues contestar la demanda. O mejor dicho, sí, son 30 días. Asimismo, se tiene que fijar audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes y al final el Tribunal Constitucional tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir sentencia, que podrá ser fundada la demanda y por lo tanto inconstitucional la norma y se elimina del ordenamiento jurídico, o también podrá ser pues infundada y la norma se mantiene dentro del ordenamiento jurídico.
O bueno, también puede ser fundada en parte, ¿no? Quizás algunas disposiciones sí sean inconstitucionales y otras no. Va a depender de cómo esté estructurado el cuestionamiento de validez constitucional. Y pues esta sentencia se publica en el Diario Oficial del Peruano, por mandato del Código Procesal Constitucional. El de acción popular es un poquito más complejo, porque tiene más etapas. Como mencionamos, existe una doble instancia. Pues se presenta, en este caso, la demanda perdón, la demanda de acción popular y se procede a calificar dentro de 5 días hábiles. Al igual que en el proceso anterior, pues se evalúa si es admisible o no, y si es inadmisible, se da un plazo de 5 días hábiles para subsanar, y si no se subsana, se declara improcedente la demanda. Pero si al final se admite la demanda, ahora el demandado tendrá pues un plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda, y de la misma manera se emitirá o se fijará audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes. Se emite sentencia, y si esa sentencia declara ilegal o inconstitucional el reglamento, pues se puede apelar en un plazo de 5 días hábiles, y en cuyo caso no se apelara, se eleva en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Como para garantizar un doble pronunciamiento. Y bien, al igual que en el caso anterior, se puede estimar la demanda o se puede desestimar naturalmente, y de cualquier modo, sea que se anula el reglamento o sea que subsiste este reglamento que se ha cuestionado, pues se publica la sentencia en el Diario Oficial El Peruano. Ahora bien, como son temas bastante separados, me gustaría que antes de iniciar con el proceso competencial, si es que obviamente si el formato lo permite, pudiéramos primero responder alguna pregunta respecto al proceso de inconstitucionalidad o acción popular antes de pasar al siguiente tema. No sé si, Joana, ¿te parece bien? Claro, doctor. Bien, ¿me podrías comentar si hay alguna consulta o en cuyo caso no hubiera, entonces pasamos al siguiente tema? Ok, bueno, a todos los asistentes, preguntarles a ustedes si desean que el doctor le pues, pueda solucionar alguna de sus controversias. Pueden utilizar el micrófono, está abierto, o si no, pueden levantar la mano. Ujú. Bueno, al parecer creo que todo está claro, doctor. Hasta el momento la exposición está siendo muy clara. De acuerdo, no hay problema, entonces pasamos al siguiente tema. Ok. Bien, ok. El siguiente tema, que vendrá a ser el tercer tópico que vamos a tocar, es el de conflicto de competencias y atribuciones constitucionales, o lo que se conoce como proceso competencial. Algo curioso es que el proceso competencial, a diferencia de lo que ocurre con todos los procesos de tutela de derechos y la acción popular y el proceso de inconstitucionalidad, pues no se encuentra dentro del artículo 200 de la Constitución. No es una garantía constitucional conforme la denominación que usa el constituyente. Sin embargo, dentro del artículo que regula las competencias del Tribunal Constitucional, sí se señala que este, sí se señala que el Tribunal Constitucional resuelve los conflictos de competencias entre los órganos constitucionales, y por lo tanto, el Código Procesal Constitucional pues, ha regulado este proceso, y es un proceso constitucional de igual importancia y quizás últimamente de gran importancia, sobre todo por el contexto político peruano, dentro de este abanico de procesos constitucionales, pues, ¿no? Ahora bien, ok. El proceso competencial es un proceso que se da básicamente ante órganos del Estado. Tiene por objeto resolver conflictos de competencias o atribuciones determinadas por la Constitución entre órganos del Estado, sea por acción u omisión, sea porque directamente se discute la titularidad de una competencia, o sea porque el ejercicio de una competencia está interviniendo de manera negativa en la competencia de otro órgano. El objeto de este proceso es el conflicto de competencias y atribuciones. Por eso que la conducta que se vaya a cuestionar pues, debe poseer un vicio de naturaleza competencial. Así es como se suele denominar tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Lo que se evalúa son los vicios de naturaleza competencial.
Ok. eh, ok, ahora, de acuerdo con la norma, pues diremos que estos son los tipos de conflictos que pueden haber en cuanto a los sujetos legitimados. Puede enfrentarse un poder del Estado contra un poder del Estado, es decir, que el poder ejecutivo o legislativo pueden demandar al poder judicial, que es bastante, existe una costumbre de demandar al poder judicial últimamente en procesos competenciales, eh, quizás por un uso bastante em, exacerbado del amparo, pero también puede pasar entre gobiernos subnacionales contra otro gobierno subnacional, es decir, un gobierno regional que demanda a un gobierno municipal o viceversa, ¿no? Pero también puede pasar que el Poder Ejecutivo, representando al gobierno nacional, demande a otro gobierno subnacional o viceversa, es decir, un gobierno regional o un gobierno local. Como un corto supuesto, pues se tiene que un poder del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, pueden demandar a un órgano constitucionalmente autónomo. Y por último, que se trate de un conflicto entre un órgano constitucionalmente autónomo contra otro órgano constitucionalmente autónomo. Esas son básicamente las posibilidades dentro del conflicto de competencias. Y por lo tanto son estos los sujetos legitimados para interponer una demanda competencial. Aquí la legitimidad es restringida tanto en cuanto a la legitimidad pasiva como a la legitimidad activa. Solo pueden demandarlo ciertos sujetos contra ciertos sujetos que son los que determina el Código Procesal Constitucional. Son justamente los que estamos mostrando. Y en cuanto a la representación, pues estos van a actuar representados por su titular. El titular de la entidad es el que va a representar eh, a las entidades, valga la redundancia, en el marco de este proceso, sin perjuicio de que se le concedan facultades al respectivo procurador para el desempeño de las audiencias, escritos, etcétera. Pero se necesita la firma sí o sí del titular de la entidad, pero naturalmente se busca el apoyo pues del procurador o incluso algunos de algún abogado de renombre que no necesariamente forme parte de la entidad. Me parece que, por ejemplo, el Congreso de la República suele usar los servicios del doctor Aníbal Quiroga, que es bastante recurrente verlo en los casos competenciales en los que está involucrado el Congreso de la República. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de conflicto competencial? Pues, en primer lugar, vamos a diferenciar lo que es un conflicto de competencias con lo que es un conflicto de atribuciones, ¿no? De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un conflicto de competencias es aquel que se da de manera horizontal, es decir, poder del Estado versus poder del Estado, organismo constitucionalmente autónomo contra poder del Estado, organismo constitucionalmente autónomo contra organismo constitucionalmente autónomo, etcétera. Se tratan conflictos de competencias pues, a nivel nacional. Mientras que el conflicto de atribuciones vendría a ser aquel que se da entre distintos niveles en cuanto a la descentralización. Gobierno nacional contra gobierno subnacional. No municipal contra regional, regional contra gobierno nacional contra gobierno municipal, etcétera. ¿Ok? Eso es en cuanto a los sujetos. Pero en cuanto diremos, a la naturaleza del conflicto, pues se usan distintas clasificaciones, pero más o menos es la siguiente, ¿no? Puede ser un conflicto positivo clásico, que se trata de que más de una entidad reclaman la titularidad de una misma competencia y no se ponen de acuerdo. Esta es mi competencia, no, esta es mi competencia. Entonces entran en un conflicto, por eso es positivo. Y también se puede dar un conflicto negativo, donde más bien más de una entidad se rehúsa a asumir una competencia y por lo tanto existe ahí un vacío, un conflicto que tiene que ser llevado a conocimiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que más se ha estado dando últimamente es el llamado conflicto por menoscabo de atribuciones, que básicamente se trata de un conflicto en el que no se discute de quién es cada competencia, que la competencia está bien delimitada. Sin embargo, lo que se argumenta es que el ejercicio de esta competencia, que en principio es tuya, pues está siendo ejercido, valga la redundancia nuevamente, de un modo indebido o de un modo prohibido, que termina interfiriendo, que termina menoscabando una competencia mía. Y por lo tanto, este ejercicio que va en contra de lo que la Constitución dice, pues tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional.
Y tiene pues dos subtipos, ¿no? Que es el conflicto por menoscabo de atribuciones en sentido estricto, que es lo que acabamos de mencionar, y el conflicto por menoscabo de atribuciones en interferencia, que es aquel que se da en el caso de competencias que estén bien delimitadas, pero entrelazadas entre sí, de tal manera que no se pueda ejercer una sin que el otro la ejerza de manera correcta, ¿no? Esta falta de ejercicio, este ejercicio incorrecto termina entorpeciendo el ejercicio del otro órgano, que al final es el que va a demandar o puede demandar el inicio de este proceso competencial. Ahora, también existe un subtipo de conflicto negativo, que es el conflicto o por omisión de cumplimiento de acto obligatorio, que de hecho rompe un poco el esquema de lo que llamamos conflicto negativo, pero ha sido mencionado en la jurisprudencia, y se trata pues de una situación en la que un órgano que tiene un mandato expreso de ejercer determinada competencia y la omisión de ejercicio de esa competencia pues impide el ejercicio de otra, y por lo tanto este problema pues puede ser llevado también al conocimiento del Tribunal Constitucional. Ahora bien, vemos un poquito aquí también el flujograma del proceso competencial. Se presenta la demanda competencial, se tiene un plazo de 5 días hábiles para calificar, se admite la demanda. Y bueno, esto es un error de diapositiva. También se tienen 30 días hábiles para contestar la demanda, no son 10, son 30. Dentro de este margen, el Tribunal Constitucional puede solicitar informes, aclaraciones o precisiones para poder resolver, y tendrá que fijar audiencia y emitir sentencia incluyendo todo este trámite, pues en el plazo de 60 días hábiles. Y pues igualmente la sentencia será publicada en el Diario Oficial del Peruano. Aquí, en realidad, el inicio del conflicto competencial es concreto, se trata de un conflicto particular, un conflicto concreto, en específico, pero al final la interpretación o los criterios que utiliza el Tribunal Constitucional para resolver este conflicto competencial, pues van a aplicar de manera general. Entonces, es por eso que algunos se señalan sin tapujos que se trata de un proceso de control abstracto, porque no responde a un caso específico. Sin embargo, yo creo que es un proceso de naturaleza mixta, porque al final lo que da inicio al conflicto es una situación particular, un conflicto en concreto, sin perjuicio de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento que sea aplicable a todas las demás situaciones en abstracto, para que pues no vuelva a ocurrir esta contravención a la Constitución a partir del menoscabo de competencias o a través de actos que contengan vicios competenciales. Ahora, ¿por qué este es un proceso constitucional? Pues creo que es más que obvio. Se tratan de conflictos que surgen a partir de competencias constitucionales. Recordemos que la Constitución o la defensa de la supremacía de la Constitución no solamente implica la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, sino también el resguardo y adecuado ejercicio de las competencias y funciones que la Constitución determina dentro de esta lógica de distribución del poder, de check and balances, de balances y controles, de separación de poderes, etcétera. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional, de manera muy acertada, creo yo, interviene en este tipo de conflictos para garantizar el adecuado ejercicio de las competencias constitucionales y por lo tanto mantener el equilibrio dentro del Estado constitucional de derecho. Hasta aquí, ¿habría alguna otra pregunta? Porque ya culminamos con el tema del proceso competencial. Sí, justamente, doctor, creo que uno de nuestros asistentes acá formuló Claro. ¿Puedes leerlo, por una favor? pregunta que sería la siguiente. El control de comisaría. A ver, ¿me escucha? ¿Me logra escuchar? Sí, ¿Aló? ¿Me logra escuchar? sí, sí. Ah, ya. Sí, justamente. Bueno, acá nos menciona, bueno, nos pregunta, ¿el control de convencionalidad constituye un límite material implícito al poder constituyente derivado? Vale. Pues mira, siendo muy sinceros, la respuesta va a depender de qué tan afín seas a la corte o no.
con toda sinceridad. Yo, por ejemplo, no soy muy afín al control de convencionalidad. Desde mi perspectiva, el control de convencionalidad no es más que un control de constitucionalidad, pero a partir de criterios interpretativos dejados por el ordenamiento supranacional. Y bueno, agradezco la pregunta en primer lugar porque nos permite introducirnos en el siguiente tema que viene a ser el sistema interamericano de derechos humanos, pues, ¿no? Bien, eh, aprovechando la pregunta, ¿no? Como sabrán, en el artículo 2 de la Constitución se encuentran regulados, pues, el catálogo de derechos fundamentales, lo que la Constitución dice que son derechos fundamentales. Sin embargo, en el artículo 3 de la Constitución existe una cláusula de números apertus o una cláusula abierta que señala más o menos lo siguiente, ¿no? Son también derechos fundamentales los demás derechos contenidos o reconocidos en la Constitución que no están en el artículo 2, así como aquellos que estén reconocidos en instrumentos, en tratados internacionales de los que el Perú. Me equivoco. Esa es la cuarta disposición final y transitoria, no el artículo 3 de la Constitución. Bueno, el artículo 3 señala lo que mencioné y además también aquellos otros derechos que no se encuentran reconocidos, pero que deriven de la dignidad humana o de otros principios como el Estado Democrático de Derecho, la forma republicana de gobierno, etcétera. Entonces, este artículo, en primer lugar, abre la posibilidad de que dentro de los derechos fundamentales no solamente se tengan en cuenta los derechos que están en el artículo 2, que son los que formalmente se conocen como derechos fundamentales, sino también todos los demás derechos reconocidos en la Constitución, pues también tienen calidad de derechos fundamentales. Eso es en primer lugar. Pero además, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala que los derechos reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre los cuales el Perú es parte. ¿Y esto qué implica? Que dentro de la interpretación, dentro de esta labor de darle contenido a los derechos fundamentales, que son, diremos, normas principio, no son normas reglas, son contenidos abstractos que hay que concretizar, pues la Constitución ordena que se tomen como criterios de interpretación lo que diga la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tratado o la Declaración Universal de Derechos Humanos también, por ejemplo, todos aquellos instrumentos internacionales específicos o generales que hayan sido suscritos por el Perú. ¿Ok? Naturalmente, dentro de este margen, pues está la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, al menos en mi entender, el control de convencionalidad es simplemente una suerte de control de constitucionalidad, simplemente que se toma como criterio lo que señale la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la Constitución así lo permite. La Constitución ordena que así se haga. Ahora, yo no estoy a favor, esa es mi perspectiva, porque jurídicamente yo creo que es muy válido argumentar lo contrario. De hecho, hay muchos grandes constitucionalistas o varios colegas muy apreciados también que pues sí están de acuerdo con esto, pues que al final las normas de la convención pues condicionen a las normas constitucionales y pueda controlarse la constitucionalidad, o mejor dicho, la convencionalidad de una norma constitucional. Sin embargo, yo no formo partido en este grupo y yo creería, respondiendo ya a la pregunta, que el control de convencionalidad no limita el ejercicio del poder constituyente. Ahora, la pregunta en específico era la del poder constituyente derivado, es decir, la que ejerce el Congreso de la República. Pues en este caso, nuevamente, yo no creo que se trate, o sea, el límite no estaría constituido por el control de convencionalidad, sino simplemente porque las normas constitucionales, o mejor dicho, las normas convencionales en materia de derechos humanos se integran a las normas constitucionales y en tanto formen parte de lo que se conoce como fórmula intangible de la Constitución, la fórmula política, que incluye varios aspectos además de los derechos fundamentales, pues en ese caso sí habría un límite a la reforma constitucional, pero no porque sea netamente en control de convencionalidad, sino porque, como te digo, son contenidos que se adaptan al fin y al cabo a la propia Constitución y es la propia Constitución la que limita su propia reforma por parte del Congreso de la República. Esa sería
mi perspectiva respecto de la pregunta. Ahora, ya aperturamos el tema, entonces continuamos con esto. El sistema interamericano de derechos humanos, pues forma parte de este entramado supranacional, por así decirlo, en cuanto a la protección de derechos humanos. Y lo que busca el sistema interamericano de derechos humanos es, pues, justamente garantizar dentro de la región americana, porque ese es un sistema regional, existe el sistema universal, que tiene como base la Declaración Universal de Derechos Humanos. Existe un sistema europeo que tiene, existe un sistema africano, un sistema asiático. Bueno, en este caso es el sistema, en este caso es el sistema, me parece que se cortó la cámara. Sí, justamente, doctor, disculpe, justo le iba a interrumpir porque estaba como que poniéndose medio como malogrado o algo así. No sé si me dejo entender, pero se cortó la cámara, no se puede visualizarlo. La quiero encender de nuevo, pero me sale que solamente el host puede habilitarme la cámara. Extraño. A ver, un momento. A ver, puedo intentarlo otra vez porque ya lo autorizaron. No. Bueno, Mm, igual, a ver, quizás. Bueno, si no, continúo por audio, no tengo problema. sí, no se preocupe, más bien disculpe. No, 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 no hay problema. Ok. Bueno, entonces el sistema interamericano de derechos humanos, pues es un sistema regional de protección de derechos humanos que tiene como punto de partida bueno, primero la creación de la OEA, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, que fue adoptada a partir de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que vendría a ser este primer catálogo regional de derechos humanos. Sin embargo, de manera posterior, en el año 1969, se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que seguro muchos de ustedes lo deben conocer. Y a partir de ese momento, pues nace el sistema regional o el sistema Doctor, interamericano de derechos humanos. doctor, disculpe que le interrumpa, si no es que no se puede ver la PPT. No, no, no se preocupe, sobre este acápite no, no tengo diapositivas. Ah, ya, ok. Sí, sí. Vale. Bueno, pues entonces, les estaba comentando que a partir del Pacto de San José de Costa Rica y la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, pues diremos que entra ya de lleno a existir el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y se trata pues no solamente de un conjunto de instrumentos internacionales, pues, que reconocen de manera formal derechos, sino más bien de la institucionalización de órganos que tienen una capacidad real de supervisión respecto de los estados en cuanto a la protección de derechos humanos. Aquí hablamos más de derechos humanos que de derechos fundamentales, aunque para los fines de nuestro derecho constitucional, pues no poseen mucha diferencia, como se ocurre en los países europeos. Ahora, ese sistema interamericano tiene dos órganos principales, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano consultivo, cuasi jurisdiccional si se quiere decir, porque su principal función es la de promover, supervisar y proteger derechos humanos. Recibe peticiones individuales por parte de los individuos que consideran que se ha lesionado su derecho humano contra los estados, y eso solamente puede emitir informes, recomendaciones y algunas medidas extras en cuanto a la protección de estos derechos. No posee, por así decirlo, la posibilidad de forzar al Estado a tomar determinada acción, pero diremos que hay más una consecuencia de política internacional si es que no se cumplieran con estos parámetros. Sin embargo,
está también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que se creó de manera posterior y que pues no todo órgano que ha suscrito la convención se somete a la Corte Interamericana, sino que tienen que suscribirse o someterse a la competencia contenciosa, que es el caso de Perú, por ejemplo. Y en este caso, este es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Emite sentencias, sentencias que son obligatorias cuando menos a las partes del proceso. ¿Cuáles son las partes del proceso? Pues la persona, el individuo que considera que se ha lesionado su derecho humano y el Estado. En este caso, el demandado es el Estado. Y la consecuencia de determinar que si ha habido una violación de derechos humanos, pues será la responsabilidad internacional del Estado demandado. Aquí mencionamos, hacemos una precisión, pues que no se puede acudir ante la Corte de manera directa, sino que una primera condición, y lo establece el Código Procesal Constitucional también, así como las propias normas de la Convención, es que primero tienen que agotarse todas las posibilidades dentro del ordenamiento interno. Única y exclusivamente, si no se agotan todas estas posibilidades, es decir, o mejor dicho, una vez que se agoten todas estas posibilidades, que se agote todo el sistema interno del Estado para poder obtener tutela de tu derecho humano, si no lo obtuviste, si no se ha atendido tu vulneración, entonces solamente en ese caso pues se puede pasar este caso, esta controversia ante el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero a través de la, de la comisión que va a verificar el agotamiento de los recursos internos, va a primero intentar una suerte de soluciones amistosas y en cuyo caso emitirá un informe de fondo donde se decida si el caso merece o no merece ir a la corte. Y en cuyo caso sí, pues recién se pasa a la Corte Interamericana, quien va a ser quien resuelva este caso en concreto contra el Estado demandado y va a determinar si posee o no responsabilidad internacional. Además, como se somete a la competencia contenciosa, o mejor dicho, como los estados se someten a su competencia contenciosa, pues este tiene la posibilidad de ordenar reparaciones, indemnizaciones, reformas de normas, eh, expedición de determinadas políticas, etcétera, y tiene un sistema de supervisión en el que, pues a través de un seguimiento o informes a la propia corte, pues se va a verificar que realmente se haya reparado el derecho humano que se ha violado por parte del Estado. Unos datos extra, pues como les comentaba, el Perú ha ratificado la Convención Americana en el año 1978, pero recién reconoció la competencia contenciosa de la Corte en el año de 1981. ¿Ok? Y durante los sucesos del gobierno de Alberto Fujimori, pues en el 99 se intentó retirarse de la competencia de la Corte, pero en el 2001 al final fue nuevamente ratificado. Ahora, una cuestión interesante es el de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana. En principio, las sentencias son obligatorias para los estados que han reconocido, pues claramente la competencia de la Corte y que formen parte de este proceso. ¿Ok? ¿Esto por qué? Pues porque opera aquí el principio de pacta sunt servanda, que lo deben conocer por el derecho civil, pero que al final el tratado internacional tiene naturaleza de un contrato y los estados ceden esta cuota de decisión y se someten de manera voluntaria a la competencia de la Corte y por lo tanto, una vez cedido diremos, este espacio de soberanía en cuanto a los conflictos, es que tienen la obligación de acatar lo que diga la Corte Interamericana cuando son parte, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ha reconocido además que estas sentencias son de carácter vinculante y no solamente vincula pues el fallo, sino también los criterios que emita la Corte pues son válidos para eh, resolver conflictos dentro del ordenamiento interno. Ahora, ¿cómo es el proceso ante la Corte Interamericana? Pues como les mencionaba, se hace una petición ante la comisión admite, emite un informe de fondo para verificar si es que hay mérito o no para pasar ante la Corte Interamericana y en la Corte pues hay una etapa escrita y una etapa oral, se emite sentencia y en el caso de que sea una sentencia que condena al Estado demandado, pues se operará una etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.
Pues eso sería básicamente ello en cuanto a este tema. Y con eso cerraríamos los tópicos que se me encargaron el día de hoy para culminar este diplomado. Hemos visto, como haciendo un recordaris, los procesos de acción popular, hemos visto el proceso de inconstitucionalidad, hemos repasado el proceso competencial y además unas cuantas luces sobre el sistema interamericano de derechos humanos. No sé si hay alguna duda ya habiendo culminado este tema. Sigo intentando prender la cámara, pero no me sale la posibilidad de prenderla. Me sigue mencionando que el host debe habilitarme. Creo que ya está. A ver, Creo que tiene una falla en la cámara, porque no se puede visualizar bien. a ver. Sale en negro, ¿verdad? Sí, todavía sale en negro. Me parece que es un error de Zoom. Me ha salido una ventanita. Sí, Porque la cámara está. Creo que es de al Zoom, porque la parecer, cámara estaba funcionando bien hasta ahora. sí, pues, pero no se preocupe, doctor. De todas Ah, maneras, yo creo que bueno, ya está. ah, justo ahora sí lo podemos ver. Bueno, doctor, agradecerle profundamente esta valiosa y esclarecedora exposición que nos ha brindado el día de hoy sobre el tema proceso de control normativo y jurisdicción supranacional, cuyo análisis ha enriquecido significativamente nuestra comprensión del control constitucional y el alcance de la justicia supranacional en el ordenamiento jurídico. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, por lo que pedimos a todos nuestros asistentes que quieran realizar alguna pregunta a nuestro doctor Sánchez, Chávez, perdón, pueda proceder a levantar la mano y usar el chat. O de otra manera se le puede brindar lo que es el micrófono. Bueno, creo que acá hay una pregunta. Bueno, acá nuestro amigo nos dice, bueno, nos pregunta, ¿el modelo peruano responde a una integración jerárquica o diálogo, perdón, dialógica entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Diría que es definitivamente dialógica, porque no hay posibilidad de que sea jerárquica. La convención, o mejor dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un órgano superior al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre en la materia constitucional dentro del ordenamiento peruano. El ordenamiento supranacional es, diremos, una esfera que entra a complementar la protección de derechos humanos, pero no significa que sea un estamento que está por encima del ordenamiento nacional. Y bajo esa lógica, pues tampoco la Corte Interamericana se encuentra por encima del Tribunal Constitucional, pero no deja de ser importante en cuanto al establecimiento de criterios, de interpretación o justamente de diálogo entre ambas perspectivas que complementan finalmente esta lógica de proteger los derechos humanos o proteger los derechos fundamentales. Entonces yo diría que es dialógica, no podría ser jerárquica, aunque como les mencionaba hace un momento, hay algunos que postulan que sí, sobre todo los que son más afines al derecho internacional, y pues bueno, mientras sea argumentable con criterios serios, pues es válido escuchar perspectivas diferentes, pero esta sería mi respuesta al interrogante. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta para poder realizarle al doctor Chávez? Puede utilizar el micrófono o de otro modo puede ponerlo en el chat. Bueno, doctor, al parecer creo que todo nos ha quedado muy claro. Me Bueno, alegro mucho. sí, estuvo muy claro y muy dinámica, la verdad, lo que es la exposición. Me ha gustado bastante. Bueno, le invitamos a usted si nos podría brindar unas palabras a los doctores acá presentes, unas palabras finales. Y claro, claro. Bueno, aprovechando, ¿no?, que es la última sesión del diplomado, los felicito por tomar
por inscribirse al diplomado. Creo que sobre todo en el contexto actual es muy importante, como les mencioné al principio, de nutrirse de materia constitucional y actualizarse eh, en estos temas porque pues, la dinámica jurídica actual lo exige. Y además de que independientemente de la materia cual sea afín, sea penal, civil, laboral, competencia y regulación, etcétera, pues siempre es importante tener muy claro el panorama constitucional, ya que finalmente en un Estado constitucional de derecho viene a ser la norma que condiciona todo, ¿no? Entonces, pues me parece que estos pequeños espacios son importantes y también sobre todo felicitar a los organizadores, ¿no? Que procuran atender esa necesidad de aprender derecho constitucional. De verdad que los felicito, además que conozco a varios de los ponentes anteriores que son amigos o colegas de gran nivel académico y me alegro mucho poder compartir de cierto modo espacio con ellos, aunque no he podido interactuar naturalmente en las sesiones anteriores, ¿no? Muchas gracias a tanto a los participantes como a los organizadores. De verdad, muchas gracias. Gracias, doctor. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por su destacada participación y por el valioso aporte académico compartido el día de hoy. Procedemos a darle la entrega simbólica de un certificado de reconocimiento como ponente en esta sesión académica. No sé si puede lograrse visualizar. Ahí está. Sí se puede visualizar, ¿no? Bueno, Academia Jurídica Lex Jus otorga el siguiente reconocimiento a Ángel Armando Sánchez Guamán, Chávez Guamán, perdón, por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, con el tema Procesos de Control Normativo y Jurisdicción Supranacional, organizado por la Academia Jurídica Lex Jus, evento realizado el sábado 28 de febrero del 2026 de manera virtual. Bueno, doctor, para concluir, agradecemos sinceramente la presencia activa y participación de cada uno de ustedes en esta importante sesión académica. Acá, bueno, los invitamos a continuar formando parte de nuestras actividades y mantenerse atentos a nuestros próximos eventos que tenemos. No olvidemos también que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales para estar informados de todas nuestras novedades y futuras convocatorias. Asimismo, quienes deseen obtener su certificado pues, de participación pueden realizar su inscripción mediante el enlace que va a brindarse por medio del chat. Ha sido un verdadero honor compartir con todos ustedes este espacio de aprendizaje y reflexión jurídica. De manera personal, me despido agradeciendo su atención y también su participación conmigo. Será hasta una próxima oportunidad. Eh, los invito a seguir atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como Academia Jurídica Lex Jus. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontraremos hasta una próxima sesión de la Academia Jurídica Lex Jus.